El tiempo. Entró al lugar santo a tiempo. Entró al lugar santísimo a tiempo. Volverá a tiempo. ¿Existe acaso un gran reloj del tiempo? Así pues, mis hermanos y hermanas, debemos comprender bien el tiempo para saber qué hacer justo ahora. Hay algunas cosas sobre el tiempo que Dios se ha guardado para revelarlas después del cierre del tiempo de gracia. Pero ¿qué podemos entender sobre el tiempo ahora? Podemos entender que existe una hora. ¿Dónde cree usted que debo ir para descubrir que hay un límite? ¿Dónde cree usted que debo ir? ¿Dónde cree usted que debo ir? Hábleme. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Vaya por favor al Salmo 73. Vaya al Salmo 73. Ahora usted está en el Salmo 102, pero por favor vaya al Salmo 73. Ahora bien, es realmente importante que entendamos el tiempo, sí o no. Ahora el diablo dice, pero eso no es práctico. ¿Qué significa práctico? ¿Qué significa? ¿Qué significa práctico? ¿Qué significa? Algo que podamos poner en práctica. ¿Es así? Algo que podamos realmente hacer. Sí, hermanos y hermanas, si no hay nada que podamos poner en práctica, ¿sería práctico? ¿Sí o no? Pero cuando la Biblia dice que entendamos el tiempo para que sepamos qué hacer, ¿es práctico entender el tiempo, sí o no? Eso es lo que realmente lo hace práctico. Ahora, hermanos y hermanas, Dios nos dice por qué esto es tan importante. Porque hay otra arca que construir. ¿Desean construir el arca? ¿Sabe usted que Noé tuvo que tener un plano antes de poder construir? ¿Estoy en lo cierto? ¿Fueron instrucciones inspiradas o se inventó el plano? ¿Fue un plan divino o una planificación humana? Era un plano hermoso. Le ayudó a superar la crisis. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué fue lo primero que recibió? ¿Una comprensión del tiempo y del límite o del plan? ¿Qué fue primero? Y tal como fue en los días de Noé, así también será en el qué. Así que si vamos a entender cómo construir esta arca del tiempo del fin, porque solo nos quedan pocos meses antes de que estalle esta gran crisis y necesitamos esa arca para cruzarla. Eso significa que debemos entender el tiempo, ahora, mucha obra, poco tiempo. El diablo lo sabe. Primero debe comprender el tiempo y que hay un límite. Segundo, entonces viene el plan y podremos entender cómo construirlo. Así que entendemos este tiempo. Ya vimos que hay un límite. Ahora no puedo repasar la Biblia sobre eso. Hay muchísimos textos en la Biblia que nos dicen que en efecto hay un límite. Ahora alguien dice, pero yo pensaba que Jesús dice que nadie conoce el día. ¿Está eso en la Biblia? Sí. ¿En qué capítulo de la Biblia? Mateo capítulo 24. Ahora fíjese en lo que dice el profeta, el gran conflicto, 370. Leamos el gran conflicto, 370, porque el diablo es astuto. Fíjese en este truco. Dice, una declaración del Salvador no debe usarse para hacer exactamente ¿qué? ¿Qué significa eso? Cuando dice que una declaración del Salvador no debe usarse para anular otra. ¿Qué significa eso? Por favor, explíqueme. ¿Qué significa eso? Y si digo que Dios me dice en un lugar de la Biblia, en el espíritu de profecía, que deberíamos saber esto, luego voy a otra parte y digo, no podemos saberlo porque esta cita dice otra cosa. ¿Es así como deberíamos hacerlo? Debemos buscar con cuidado la armonía en cómo encajan entre sí las distintas afirmaciones. Se dice que no debe hacerse que una declaración del Salvador anule o destruya otra. Aunque nadie conoce el día ni la hora exactos de su venida, se nos instruye con claridad. ¿Y cuál es la siguiente palabra? No se nos exige adivinar, pero se nos exige saber. No el día ni la hora, no un momento concreto, pero se nos exige saber cuándo es. Está eso en la Biblia. ¿Puede usted tomar una declaración de la Biblia en el espíritu de la profecía que advierte contra el tiempo definido y el fijar fechas para oponerse a saber que el tiempo está cerca? ¿Podemos hacer eso? No propiamente. Debemos ver que van de la mano y comprender la cercanía. Ahora fíjese en Mateo 24. Los discípulos vamos antes al Salmo 77. Salmo 73 primero y luego el versículo 17. Mire el versículo 17. Dice, hasta que entré ¿dónde? Al santuario de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra que sigue a continuación? Así que, si deseo entender, ¿cuál es el lugar donde se recibe el entendimiento? No fuera del santuario, sino ¿dónde? Si realmente deseo comprender la verdad sobre la alimentación, la vestimenta, la música, la adoración o el tiempo, entonces, ¿dónde? ¿A dónde debo ir exactamente? ¿Dónde? ¿Por qué? Tu camino, oh Dios, está en él y hasta que entré en el santuario, entonces lo comprendí allí. ¿Cuál es la siguiente palabra? Nunca entenderemos el fin de los tiempos hasta que entremos en el santuario. Ahora, hermanos y hermanas, la Biblia dice en Mateo 24, volvemos a Mateo 24. Alguien dice, nadie sabe el día ni la hora. Pero ese mismo Jesús dijo que esa misma afirmación del Salvador no debe utilizarse para destruir ¿qué cosa? Presten atención, miren lo que dice la Biblia. Mateo 24, desde el versículo 36, Mateo 24, desde el versículo 36, y cuando lleguen díganmelo con un amén.
La Biblia lo dice. Usted conoce el texto. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino mi Padre. ¿Y ahora qué, mis hermanos y hermanas? Ese no es el único texto que aparece ahí. Ese mismo Jesús que dijo eso, también dijo en el versículo 32, solo unos versículos antes, dice: aprended ahora la parábola de la higuera, cuando su rama aún está tierna y echa hojas. No lo adivinan. Ustedes saben que el verano es, por decirlo de otra manera, una señal. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabedlo. No lo adivinéis, sino sabed qué es. Así que cuando el profeta, dejad el pulgar ahí, dejad el pulgar ahí. Ahora el profeta dice que se nos instruye y se nos exige saber cuándo es. ¿Qué dice la Biblia? ¿Eso sí o no? Dice que, además, se nos enseña que desatender su advertencia y negarnos o descuidar, saber cuándo está cerca su venida. No velar ahora será tan fatal para nosotros como lo fue para aquellos que vivieron cuando. Hábleme alguien acerca de aquellos días en los que todavía no se conocía con absoluta certeza cuándo iba a venir el diluvio. Así que, antes de que podamos prepararnos para este diluvio, esta arca, debemos comprender la proximidad del acontecimiento. Y lo que Dios le dijo a Noé fue que hay que límite. ¿Cuánto tiempo tuvo Noé? 101. Ahora mi pregunta principal es, ¿cuál es nuestro límite? Además, la Biblia y el espíritu de profecía hablan hoy, mis hermanos y hermanas. Dice que será tan fatal para nosotros como lo fue para quienes vivieron sin saber cuándo venía el diluvio. Eso significa la pérdida de vidas. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Con cuánta antelación podemos saberlo hoy? ¿Podemos saber hoy el día y la hora? ¿Eso es lo que Dios quiere que sepamos? Se advirtió contra eso. Pero ahora fíjese en lo que dice la Biblia. Dice que sepamos que está cerca. El versículo 33 nos dice cuán cerca, incluso en qué punto. Así que debemos saber de su venida, no el día ni la hora, sino estar en armonía con las Escrituras. No un momento exacto, pero sí saber cuándo su venida está cerca. ¿Qué tan cerca? Incluso en qué punto exacto. ¿Qué tan cerca significa realmente a la puerta? Dígame, explíqueme. Alguien dice, está cerca de usted, en la puerta. Puede alcanzar eso. Sí, pero la Biblia se explica sola, precepto tras precepto. Con tus preceptos obtengo entendimiento. Ya sabe, la Biblia nos dice qué significa estar a la puerta. El versículo siguiente, precisamente. ¿Qué dice el siguiente versículo? ¿Cuál es la primera palabra del primer versículo? Incluso a la puerta. ¿Qué dice la primera palabra? ¿En verdad? Una pregunta. ¿La expresión en verdad cambia el tema? ¿Sí o no? Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, dijo, deben hacer. Entonces Nicodemo intentó hacer como que no lo entendía. Jesús le dijo, ¿en verdad qué? En verdad le digo que debe nacer del agua y del Espíritu, o no puede ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Cambió Jesús de tema cuando estaba hablando con Nicodemo, sí o no? ¿Qué significa en verdad? ¿Qué quiere decir exactamente? Significa con total certeza, sin ninguna duda. En otras palabras, si no lo comprendemos plenamente. Permítame explicarlo de una manera más clara y más detallada. Jesús dijo que debemos saber que su venida está cerca. Si no lo sabemos es grave. ¿Qué tan cerca? Incluso a la puerta. ¿Cómo de cerca es eso exactamente? En verdad, en otras palabras, si no comprende realmente lo que significa estar justamente a la puerta, en verdad, con plena certeza. Voy a aclarar lo que quiero decir. ¿Qué quieres decir, Jesús? Leámoslo juntos. En verdad, ¿qué es lo que os estoy diciendo exactamente? ¿Qué es lo que está diciendo? Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean ¿qué? Esta no es la primera generación. Esta es la generación límite, la generación definitiva, la última generación, o bien la generación final. ¿Es eso cierto? Así que, aunque quizá no sepamos el momento exacto, el día y la hora, Dios nos ha exigido comprender la generación final. Y mis hermanos y hermanas, ¿acaso quienes vivían antes del diluvio estaban en esa generación final cuando Noé predicaba? ¿Sí o no? Sí, es correcto. Así como Noé conocía el límite y estos últimos días, usted y yo debemos conocer el límite. ¿Y a dónde debemos ir para entenderlo? Tu camino, oh Dios, está en el qué ahora. Pregunten, hermanos y hermanas, ¿qué número se asocia siempre con el límite? ¿Qué número 7? Es cierto. Pueden estudiarlo desde Génesis hasta Apocalipsis. El número dice, ojalá tuviéramos tiempo, pero el mío ya casi termina. Ojalá tuviéramos tiempo, hermanos y hermanas, para entenderlo bien. Pero ahora está ahí mismo. Observe, por favor. Ahora bien, toda la Biblia está construida sobre el número 7. Toda la Biblia. De hecho, la Biblia dice en Isaías que Dios declara el fin desde el principio. Así que hay algo en el comienzo del tiempo que nos enseña sobre el fin del tiempo.
Ahora bien, si usted vuelve al inicio del tiempo, ¿cómo empieza? Empieza en Génesis 1. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Luego dice, y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto día. ¿Cuándo alcanza este límite? ¿Cuándo alcanza este límite? Por favor, dígame. Así que el 7 denota el límite. Ahora puede seguirlo hasta el Apocalipsis. ¿En qué se basa el libro del Apocalipsis? 7. ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántos candelabros? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas trompetas? ¿Cuántos sellos? Exactamente cuántos. Ahora bien, en todos los casos, el 7 no es el primero, siempre es el último o el límite. ¿Es verdad esto, hermanos y hermanas? Está claro ya. A donde quiera que mire, igual que en los días de Noé, recuerden que ya les mostramos antes que la población mundial ya ha alcanzado, ¿qué? Los 7,000 millones. ¿Sabe usted que mire donde mire, en lo político, religioso, económico, social, ambiental o en población, todo indica que esta generación está por alcanzar su límite? Ahora, mis hermanos y hermanas deben entender algo. La mayor prueba, dijo alguien. ¿De verdad me quiere usted decir que, porque han leído aquí, hombre, que esto es de 7,000 millones? ¿De verdad me quiere decir que esa es nuestra mayor prueba? No, esta no es la mayor. Los primeros adventistas lo llamaron profecía colateral. ¿Cómo lo llamaron? Esto simplemente significa que no es la profecía principal, sino una secundaria. La profecía principal de los primeros adventistas era Daniel 8:14. Pero tenían profecías pequeñas que también reforzaban Daniel 8:14. Ahora, mis hermanos y hermanas, debemos comprender claramente algo, que esto no es nuestra mayor evidencia. Nuestra mayor evidencia es el santuario. Hágase tu voluntad. Dios está en el ahora. Mis hermanos y hermanas, miren esto. Ahora, igual que cuando la población era de 7,000 millones justo antes del diluvio. ¿Cuántas personas había justo antes del diluvio? Esto dice que un escritor habla de lo mismo justo antes del diluvio, 7,000 millones. Esto dice cuántas personas murieron en el diluvio de los días de Noé. La cifra estimada sería aproximadamente ¿de cuánto? ¿Sabe que esta es la única generación desde el diluvio que ha vuelto a alcanzar los 7,000 millones? Y como fue en los días de Noé, así será. Hoy estamos en exactamente la misma situación. ¿Lo entiende usted? Mire esto, por favor. Una persona habla del rapto secreto. No lo entiende, pero sí entendió que la población mundial alcanza los 7,000 millones. ¿Son señales de los días de qué? Incluso quienes no son adventistas del séptimo día entienden que había 7,000 millones y lo reconocen. Y Dios está preparando el mundo para que podamos darles el fuerte ¿qué? Clamen, porque va a suceder a su debido tiempo. Ahora miren esto. Nos dimos cuenta, vimos los 7,000 millones, vimos que en ese santuario entendemos esta profecía. Descubrimos, mis hermanos y hermanas, que Dios ha asignado un tiempo específico para esto. Descubrimos que Dios ha asignado 7,000 años para todo este concepto. La inspiración nos lo dice. Afirma claramente que durante 6,000 años la obra rebelde de Satanás ha hecho temblar la tierra. Ha vuelto el mundo un desierto y ha destruido sus ciudades. Y no abrió la casa de los presos. ¿Durante cuánto tiempo? 6,000 años. Sus prisioneros habían recibido al pueblo de Dios y Él los habría mantenido cautivos para siempre. Pero Cristo había roto sus cadenas y liberado a los prisioneros. ¿Cómo? ¿Durante cuánto tiempo mantuvo la casa de prisión a los prisioneros? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? 6,000 años. Pregunta. ¿Qué es la cárcel? Por favor, dígamelo. ¿Qué es la cárcel? La tumba. ¿Y qué es lo que va a liberar a estos prisioneros? Por favor, dígamelo. En la resurrección, cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Es eso cierto ahora? Cuando vuelva por segunda vez, dice que durante 1,000 años Satanás vagará de un lado a otro. ¿En la qué? En la tierra. Una tierra desolada para contemplar los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, si sumo 6,000 y 1,000, ¿qué obtengo? 7,000. Ahora bien, si va a la Biblia, ¿entiende que hoy solo tiene que acudir a Satanás? Basta con hablar de los musulmanes. Usted sabe que ellos en realidad creen, según sus hadices, un libro sagrado, como el espíritu de profecía para el musulmán. Creen que al mundo todavía le quedan 7,000 años antes de que su Mesías regrese. Están esperando atentamente el gran clamor. ¿Va a suceder en el momento adecuado? ¿Quién es el que trae al chivo expiatorio que representa a Satanás? La Biblia dice un hombre apto. ¿Lo dice así la Biblia? ¿Qué significa la expresión hombre apto? ¿Proviene de qué palabra hebrea? ¿Qué significa? Entonces, el hombre apto es ¿qué clase de hombre? Un hombre oportuno, lo cual significa que va a venir pronto.
Eso significa que ese chivo expiatorio va a aparecer, de manera que para aplastarle la cabeza, el sacerdote debe aparecer. Observe esto, la inspiración nos dice que ahora, después de 6,000 años, ¿qué ha llegado en cuanto al tiempo? ¿Ha llegado el tiempo de qué cosa exactamente? Al final de 6,000 años ha llegado el momento. Dice que el momento ha llegado. Ahora tiene lugar el acontecimiento prefigurado y el último servicio solemne del día de qué. Al concluir el periodo de 6,000 años, ha llegado el momento de que el sacerdote salga del lugar santísimo y ponga el pecado sobre la cabeza del chivo expiatorio. La inspiración dice que estos tipos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto a la hora. Obsérvelo. Dice, de igual manera, en El Gran Conflicto, página 399, que los tipos que se relacionan con el qué advenimiento, el segundo advenimiento, no que quizá, sino que qué debe cumplirse en el qué tiempo señalado en el qué. Así que en el día de la expiación, ¿qué momento exacto se señala para que el sacerdote salga al final de qué? Es decir, al fin de los 6,000 años. Ahora bien, hermanos y hermanas, esta es, ¿saben?, la razón por la que el sábado cobra tanta importancia cuando usted se acerca a él, porque recuerden que la Biblia dice que Dios hizo al ser humano a su propia imagen. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre para hacer su trabajo? Ahora bien, al hombre se le ha dado una semana de 7 días, pero solo tiene 6 días para trabajar y un día ¿para qué? ¿Por qué tiene 7 días? ¿A imagen de qué fue hecho el hombre? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene Dios? Dios también tiene 7 días. Sus días pueden ser distintos a los nuestros, pero Dios tiene un periodo o una proporción de 7, igual que el ser humano. Dios pudo haber hecho una semana laboral de 10 días, pero no lo hizo. Hizo 7 porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Así que, si pudiéramos averiguar cómo era un día con el Señor, sabríamos cuánto tiempo tenía Dios, porque el hombre fue hecho a su imagen. Ahora bien, si recuerda el cuarto mandamiento en el que pensamos cada sábado, ¿qué decía? Recuerde el día de reposo para santificarlo. ¿Y qué es lo que dice justo a continuación? ¿Qué dice después? Durante 6 días trabajará usted y realizará toda su labor. Pero el séptimo día es el del Señor. ¿Qué es lo que van a hacer él ese día? ¿Van a hacer qué? Vamos a descansar de todo el trabajo. Entonces, 6 días para trabajar y un día para... ¿Qué nos dice la Biblia sobre cómo es un día para el Señor? En 2 Pedro 3, versículo 8, dice, en 2 Pedro 3, versículo 8, y en 2 Pedro lo que dice es que para el Señor un día es como 1000 años. Si el hombre, creado a imagen de Dios, tiene 6 días para hacer su trabajo y luego un día para descansar, 7 en total, entonces Dios tiene 6,000 años para completar su obra. Y después, 1000 años para, como usted sabe, ese periodo de 1000 años que vamos a guardar en el cielo. ¿Lo dice el Apocalipsis, sí o no? En Apocalipsis 20 se habla de esto. Puede contarlo, 6 más 1 y obtiene 7. Ahora necesito prepararme para ir concluyendo. Padre Celestial, al disponernos a exponer estos puntos ya finales, ayúdenos a ver, Señor, que para poder construir el arca debemos comprender que hay un límite ya establecido. Debemos ver este tiempo. Debemos ver que así como Noé vio 120 años, esta generación no pasará. Eso es. Y hagamos lo que hagamos, debemos hacerlo rápidamente. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que usted entienda algo. ¿Sabe por qué Dios debe hacer esto por nosotros? Cuando Noé entendió que quedaban 120 años, ¿sabe qué se dijo? Dijo, no tengo tiempo para nada, solo para construir el arca. ¿Sabe que ahora mismo, hoy entre los adventistas del séptimo día, hacemos esto y aquello? Pero si Dios pudiera ayudarnos a comprender, no el momento exacto que nos frenaría, sino la generación, nuestra generación, que usted y yo no moriremos, que sucederá en esta generación, eso diría que no hay nada más importante para nosotros y para nuestros hijos que prepararlos para esto. No vamos a pensar en prepararlos para este mundo. Vamos a pensar en cómo sacarlos de este mundo. ¿Están conmigo? En el mundo, pero no perteneciendo al mundo. Los llevaremos a un puesto de avanzada para que la obra pueda quedar terminada. Ahora, mis hermanos y hermanas, este es el tiempo que Dios ha permitido. Es una gran palabra y queda poco tiempo. Ahora 7 minutos, créalo siempre. Tengo que decir esto, tengo que prepararme para concluir. Nos apuramos con esto. Al final del día de la expiación había un desierto en el antitipo. Del mismo modo, ese desierto antitípico representa la desolación de la tierra que sucede en la segunda venida de Jesús por 1000 años. La Biblia nos dice esto. Tiene que pasar a tiempo. Leemos que el hombre apto llega a tiempo. Ahora,
Quisiera usar esto para cerrar. Ahora mire esto. Voy a ir a la pizarra. Discúlpeme, permítame darle esto. ¿Cómo llama la Biblia a la tierra durante ese periodo, al final del periodo de 6,000 años? ¿Cómo llama el espíritu de profecía a la tierra? ¿Cómo la llama? ¿Cómo la llama? Lo llama desierto. Es el antitipo del santuario, ¿correcto? Pero Apocalipsis no usa la misma palabra desierto. Apocalipsis usa otra. ¿Alguien sabe qué término usa Apocalipsis? Apocalipsis 20. Recuerden que leímos que esto se cumple en Apocalipsis 20. Vayan a Apocalipsis 20. Voy a leer esto mientras ustedes van a Apocalipsis 20. Dice que el propósito de Dios era establecer las cosas sobre una base eterna de seguridad. Y en el Consejo del Cielo se determinó que debía concederse un periodo de tiempo a Satanás para desarrollar los principios que constituían el fundamento mismo de su sistema ¿de qué? Así que Dios no destruyó a Satanás de inmediato. Dios le dio tiempo a Satanás para exhibir su sistema de qué gobierno. Dios le concedió a Satanás un tiempo para mostrar su sistema de gobierno. ¿Me está siguiendo? Entonces dice que él había afirmado que estos, sus gobiernos, eran, ¿cuál es la siguiente palabra? Superiores a los principios de Dios. Se dio tiempo para que Satanás actuara, para que sus principios los viera el universo celestial. Durante 4,000 años Cristo trabajó para elevar al ser humano y Satanás para su ruina y degradación. Esto llega hasta la cruz, pero lo descubrirán mis hermanos y hermanas. Dios le dio a Satanás tiempo para desarrollarlo. Parte de ese tiempo fueron 4,000 años, según ese acuerdo. Pero ¿cuánto tiempo fue en total? 6. Ahora bien, ¿cuál es el desarrollo completo del gobierno de Satanás? ¿Cómo será el mundo cuando el gobierno de Satanás? Por favor, entiéndalo. ¿Por qué? Al final de 6,000 años, el gobierno de Satanás llegará a un ¿qué? ¿Cómo será el mundo cuando el gobierno de Satanás llegue a su fin? Porque eso es lo que el tiempo le ha dado a Satanás para exhibir su sistema de gobierno. ¿Cuál es el resultado final del sistema de gobierno de Satanás? Por favor, que alguien me responda. Un abismo sin fondo. Entonces, ¿cuál es el estado de la tierra después de que Satanás tome el control de ella? ¿En qué se convierte? Anótelo, por favor. ¿En qué se convierte? Entonces, al final de 6,000 años, tenemos exactamente ¿qué? Y tiene que suceder a tiempo. Ese es el resultado. No del gobierno de Dios. Ese es el resultado ¿de qué? Del gobierno de Satanás. Ahora observe esto. Al final de 6,000 años vemos este abismo sin fondo. Ahora, al final del gobierno de Dios. No puedo hablar de esto hoy, se me acabó el tiempo. Los centros avanzados son el final del gobierno de Dios, pero el abismo sin fondo. Ahora mire esto. Ahora dice esto. Pasa eso. Hablando del fin de ese pozo sin fondo. ¿Menciona la Biblia el abismo más de una vez? ¿Sí o no? ¿Sabe usted que hay 4 ocasiones distintas en las que la Biblia habla del abismo? Apocalipsis 9, Apocalipsis 11, Apocalipsis 17, Apocalipsis 20. Digámoslo juntos, todos a la vez. Apocalipsis 9, Apocalipsis 11, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 20. Ahora lo menciona de manera directa 7 veces. 7 veces. Pero en realidad solo está hablando de 4 ocasiones distintas. Noveno, bajo la 5ª trompeta, Apocalipsis 9, bajo la 7ª trompeta, Apocalipsis 11, o ambas aplicaciones locales. La Biblia dice que se abrirá un pozo sin fondo. Ahora, ¿sabe usted qué es realmente el abismo sin fondo? Fíjese en esto. Ahora estamos hablando de lo que realmente es el abismo sin fondo. ¿Qué es el abismo sin fondo? ¿Alguien sabe qué es el pozo sin fondo? ¿Qué es el abismo sin fondo? Ahora voy a mostrárselo a modo de cierre. El abismo sin fondo tiene 2 formas. ¿Cuántas son exactamente? La primera forma, no en este orden, pero la primera forma es el planeta. La segunda forma es en efecto el pueblo. Hay un abismo sin fondo que podemos ver en relación con el planeta. Recuerde que la Tierra estaba desordenada y vacía. Abismo sin fondo, es la misma palabra. Y entonces descubrimos que durante la revolución dice, ¿la bestia de dónde? Del abismo. Eso fue una situación en Francia, ¿es correcto? Uno es el planeta, el otro es el pueblo. Apocalipsis 17 nos lo dirá. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero ir concluyendo. Volveré a eso, mostrándonos lo que pasa hoy. Volveré a eso. Quiero concluir. ¿Ha ido el Papa al Congreso? Eso significa algo muy importante. Pero mire esto ahora. Abismo sin fondo.
¿Qué es lo que dice? El revelador predice el destierro de Satanás y la condición de qué y de qué más a la que la tierra quedará reducida. Y declara durante cuánto tiempo existirá esta condición. ¿Cómo se llama? Vi a un ángel descender del cielo, teniendo la llave de Apocalipsis 20. Condición de caos, abismo. Esa expresión abismo representa el planeta en un estado de ¿qué? ¿Un estado de qué? Entonces, el pozo abominable es un estado de ¿qué? Un estado de confusión y oscuridad. Ahora, ¿qué aporta orden? ¿Qué aporta orden? El orden es lo primero que procede desde el cielo. ¿Qué es exactamente lo que trae la ley? La ausencia de ley trae ausencia de ¿qué cosa? Babilonia está desordenada y confundida porque no tiene ese orden establecido. Así que, mis hermanos y hermanas, cuando observamos la tierra en una condición de ausencia de ley, esta se convierte en un abismo sin fondo. Así que, mis hermanos y hermanas, ¿cómo llamamos exactamente a un abismo sin fondo? No como un planeta, porque queremos averiguar que ese es el estado final. El estado final es el planeta al final de 6,000 años. Pero justo antes de eso sucede algo. Es la condición del planeta Tierra, de la sociedad y de las personas. Es una expresión que significa un abismo sin fondo. Está en un estado de anarquía. ¿Y qué más? Y revolución. Así que, justo antes de que el planeta entre en revolución, ¿qué ocurre justo antes de eso? Hábleme, el pueblo. Y cuando el pueblo se levanta en revolución, eso me indica que el sexto milenio está casi terminado. Y dice que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se hayan cumplido. Afirma que la guerra contra la Biblia, llevada a cabo durante tantos siglos en Francia, culminó en las escenas de ¿En las escenas de qué? Así que en Francia hubo una revolución francesa. Ahora fíjese con atención en lo que dice el profeta. Dice que quienes honran la Biblia y el sábado serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. La ley y el orden, como al derribar las barreras morales, se provoca precisamente lo que sucede. ¿Sabe que la ley dominical se aprueba para frenar la anarquía? Se aprueba para frenar la revolución. Así que primero la revolución y después la persecución religiosa. ¿Me sigue? Ahora mire esto, por favor. Ya casi terminamos. Esto dice que todo esto llevará a una revolución mundial. ¿Se acerca una revolución en Estados Unidos? ¿Sí o no? Una nueva revolución estadounidense. ¿Cuándo comenzará? ¿De qué manera será? ¿Qué? Esto dice en Educación, en la página 228. Anótelo, por favor, lo volveremos a retomar mañana. Dice que al mismo tiempo la anarquía está tratando de barrer por completo toda ley. No solo lo divino, leamos juntos. Educación 2:28, todos juntos dice, al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Qué significa anarquía? Ausencia de ley. Busca eliminar toda ley. No solo la divina, sino ¿cuál otra? La centralización de la riqueza y del poder. Las vastas combinaciones para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de los. Las alianzas de las clases pobres para la defensa de sus intereses y reivindicaciones. El espíritu de descontento. ¿De qué más? Disturbios. ¿Qué más? ¿Qué? 3 cosas. Agitación, motín. ¿Qué más? Dice derramamiento de sangre, sangre derramada, la difusión mundial de las mismas enseñanzas que condujeron a la ¿qué? Revolución Francesa. Todo parece inclinarse a involucrar al mundo entero en una lucha semejante a la que puede falso. ¿Qué? Así pues, como hubo una revolución en Francia, la inspiración dice que veremos una revolución mundial que empieza y abre el abismo sin fondo justo antes del abismo sin fondo del mundo. En esos 6,000 años, ¿vemos que se está gestando una revolución? ¿Sí o no? Entonces, eso nos dice que el abismo sin fondo está haciendo ¿qué? Entonces, eso quiere decir que esos 6,000 años ya casi se han cumplido y que ha llegado el momento de que el sacerdote salga del lugar santísimo. ¿Lo entiende? Pero antes de pasar a esa revolución, necesitamos una solución. ¿Es así? Mañana le mostraremos la solución. Pero se lo diré ahora mismo, muy brevemente, que es Jesucristo. Pero hay una obra que Jesús quiere que hagamos. Y ahora no hay tiempo para el pasado. Tenemos que hacerlo ya. Permítanme detenerme aquí mismo. Mis hermanos y mis hermanas, ¿quieren ustedes prepararse? ¿Ven que todavía tenemos un poco de tiempo? Tendremos una copia en la parte de atrás.
Lo traeré. No intente conseguirlo ahora. Me aseguraré de que lo reciba mañana. Amén. Tenemos que prepararnos. Prepárate. Prepárese. Oremos.